Bien, saludamos a todas las personas que nos están viendo y acompañando hoy día por Facebook, por esta transmisión de la Corporación Yequén. Damos la bienvenida a quienes nos acompañan en esta mañana de conversación sobre algo que nos llama, ¿cierto?, desde lo laboral y desde el compromiso social, que es el acogimiento familiar. Así que damos la bienvenida a Inara, Cote, De Luca, Cristian. Mi nombre es Carlos Ormazábal, soy psicólogo, eh, encargado del programa de familia de acogida de la Corporación Yequén, corporación que ya lleva más de 30 años trabajando acá en Chile, especialmente en la región del Biobío, y de ahí progresivamente aumentando su involucramiento en distintos programas de Exename, ahora Mejor Niñez, y ejecutando programas de familia de acogida desde el 2010 en adelante. Ya tenemos como corporación 11 programas en este momento, y por eso es que hoy día, en el mes de junio, ¿cierto?, donde estamos instalados hablando del mes del acogimiento que partió con esta campaña en Sudáfrica, ¿cierto?, respecto del Día Internacional del Acogimiento, nos convoca, ¿ya? Los quiero invitar a Inara, Cote, Cristian, a que se puedan presentar también y saludar al inicio de esta conversación. Ainara, vamos por esa línea. Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, un gusto conocerles personalmente porque llevamos mucho tiempo en contacto. Yo soy Ainara Aparici, soy, bueno, creadora y directora de la primera campaña nacional y ciudadana de información y sensibilización sobre las familias de acogida, Acogerés. Soy de profesión cineasta y dirijo una fundación cultural que se llama Fundación Cumelén. Y bueno, un poco vengo involucrándome en la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad a partir de lo que fue y es mi primer largometraje, 130 hermanos, de una familia que acoge a muchos niños y niñas que no tienen posibilidades familiares. Y bueno, yo vivo muchos años en Chile y esto me abrió los ojos ante la necesidad que habían de niños y niñas y adolescentes que nunca conseguían vivir en familia, ¿no? Así que a partir de ahí pensé que era importante poder hablar de la temática, poder inspirar y poder mostrar que esto es posible y que estas personitas se transforman a través del amor familiar. Y bueno, creamos en conjunto, junto con la red de acogida y diferentes organizaciones, esta primera campaña y ahí llevamos ya 3 años trabajando para hacer saber a la gente que esto es una posibilidad y que mucha gente no sabía y que podemos encontrar soluciones en conjunto, incluyendo, por supuesto, a la sociedad civil. Buenísimo, bienvenido Inara. Bueno, mi nombre es María José de Luca, me dicen Cote de Luca, y soy familia de acogida hace 6 años ya, llevo 5 acogimientos a mi haber. Creo que dentro de toda la vida de los acogimientos, estos 6 años, me he dado cuenta de que existe una cultura del acogimiento que no la hemos compartido, que no la hemos sabido aprovechar. Y es por eso que también hoy trabajo como coordinadora de la incubadora de familias de acogida de la Fundación Proacogida. Esta incubadora nació también aliada con la campaña que mencionaba Inara, que es una campaña ciudadana para informar y acompañar a las personas que están con la duda, con la inquietud, con el querer ser familias de acogida. Y de ahí nace la incubadora que lidero dentro de la coordinación para poder acompañar a que todos lleguen a puertos, quizás a no ser familia de acogida, pero a apoyar a esto que es tan lindo. Y así se va transformando esta cultura. De profesión, soy pedagoga, soy ingeniero, coach, y todo eso también ayuda para que podamos ir encaminando esto de la cultura del acogimiento, y es por eso que hoy estoy acá, muy agradecida de la invitación y poder expresar más o menos lo que tantas dudas, tantas inquietudes que hay dentro de las familias que quieren encaminar este lindo camino del acogimiento. Grandísimo. Bueno, y desde nuestra corporación tenemos también a 2 buenos invitados que son parte de los equipos, así que Paulina, te invito también a que te presentes. Hola, bueno, mi nombre es Paulina Rubilar, yo soy de profesión asistente social y estoy acá en el programa Familia de Acogida Yequén 2, Ñuble. Ya partimos el año pasado, en octubre, pero ya llevaba tiempo trabajando en la red de protección. Llevo como 16 años en esta área
ya también he trabajado en residencias de protección, programas de reparación de maltrato grave y ahora estamos en este trabajo que ha sido maravilloso, poder trabajar en buscar familias, ¿cierto? Mi cargo acá es encargada de difusión y captación de familias de acogida externa. Ha sido un trabajo bastante entretenido, es bastante... o sea, yo creo que necesitamos esta cultura de trabajar con familias de acogida que está como bastante reciente en nuestro país, ya considerando que antes estaban las residencias como que cumplían este rol, entre comillas, pero que en realidad no entregaban todo lo que entrega una familia de acogida externa, que es este cariño, ¿cierto? Este trabajo más personalizado con los niños, niñas y adolescentes. Entonces ha sido un trabajo bastante satisfactorio. Eso por mi parte. Bienvenida, Paulina. Y nos queda desde el sur, Cristian. Bueno, buenos días a todos, también a la gente que puede estar mirando y escuchando. Yo desde octubre del año pasado estoy en el FAEAYUN de Temuco, con experiencia antes también en otros programas de la línea de protección, y creo que es importante hablar de esta cultura del acogimiento, y más que hablar sobre familias externas o extensas, yo creo que el mostrar la posibilidad de dar un espacio a un niño, niña, adolescente que lo necesita por un tiempo determinado es súper importante. Creo que se nos den los espacios también a quienes trabajamos directamente para hablar, como decía Paulina, de los momentos bellos y agradables de aportar a un niño, niña, adolescente que ha sido vulnerado en sus derechos, de darles un contexto familiar donde crecer. Creo que es fundamental. Así que creo que es un espacio que hay que sacarle bastante provecho. Bien, gracias. Y la idea es que podamos conversar esta mañana acerca de precisamente eso. Si nos ponemos en contexto, el tema de niños y niñas que están siendo cuidados por terceros no es un invento de Sename, viene desde mucho tiempo atrás, de alguna manera forma parte incluso de culturas originarias que miraban la crianza como algo más colectivo. Y los programas de familia de acogida vienen desarrollándose desde hace por lo menos 13 años atrás. Ahora, mirando eso, ¿cierto? El tema de la cultura de acogimiento como tal es algo que ha ido apareciendo con más fuerza en este último tiempo. Cuando partimos con los programas de familia de acogida, se desarrollaba un modelo técnico, se desarrollaba una forma de trabajar, pero no había de trasfondo este compromiso social que ha ido desarrollándose en estos últimos años. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ahora, después de 13 años de ejecutar programas de familia de acogida, es necesario hablar de cultura de acogimiento? Dejo lanzada la... Yo creo, por comenzar un poco la conversación, que el trabajo que hemos hecho en Acogeres ha sido de gran aporte a eso, ¿no? Quiero decir, nosotros empezamos hace 3 años a hablar de la cultura del acogimiento, ¿no? Y mostrar de manera fácil, porque, bueno, para que poner en contexto, ¿no? Yo cuando empecé a vivir en Chile y supe, bueno, y por supuesto escuché los escándalos del Sename en su momento, ¿no? Los miles de niños que morían bajo la custodia del Estado, y que me pareció algo absolutamente increíble, que nunca me imaginé que fuera posible. Y empecé un poco a investigar sobre esto de las familias de acogida y me di cuenta que no había mucha información. Incluso la página de Sename era compleja y yo decía, jolín, o sea, si uno incluso quiere interesarse y hacer esto, tampoco es que sea tan fácil, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo siento que es cierto que desde 2020 que venimos haciendo un trabajo muy potente y que hemos logrado también que diferentes personas muy conocidas, muy famosas, hablaran de la temática, que la mayoría de la gente no sabía que era una familia de acogida, que esto era una posibilidad. Y yo creo que eso, por lo menos, nos dice mucho Francisco de Proacogida, ¿no? Que esto ha sentado un precedente. Ahora hay muchas fundaciones que están incluso haciendo fondos de apoyo para iniciativas sobre esto. Creo que también el hecho de que iniciáramos un movimiento ciudadano, ¿no? Que no venía desde las instituciones, ¿no? Sino desde la gente común, que tenemos estas inquietudes, creo que eso también ha sido de gran aporte.
Y también creo que también se han ido dando otras situaciones como, por ejemplo, la ley de garantías, que finalmente en marzo del año pasado, finalmente después de 10 años, que no había manera que esto sucediese, también ha dado un contexto, porque al final esto es por ley, ¿no? O sea, los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de vivir en familia, ¿no? Entonces siento que un poco los diferentes contextos y el apoyo fundamental, que ha sido también que muchas personas se involucraran en una campaña, porque en este sentido tuvimos muchísimos voluntarios. Bueno, Cote empezó siendo voluntaria, aparte de ser testimonio, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo siento que ha sido un aporte muy importante y que eso ha ido generando también que se sepa, simplemente que se sepa. Y que creo que también es cierto que en los últimos años el contexto, el despertar, ¿no?, de Chile y todo esto también ha generado mucha conciencia social, ¿no? Ha habido muchas personas que han entendido que las cosas cambien implican la responsabilidad y la participación de la ciudadanía, ¿no? Que tenemos también un poco esta idea heredada y que sigue funcionando de que el Estado se hace cargo de todo y, bueno, el Estado tiene que gestionar por el bienestar público, por supuesto, pero hay ciertas cosas que también dependen de nosotros, como, por ejemplo, dar amor, ¿no? El Estado, por mucho que quiera, genera espacios como residencias para que los niños estén ahí guardados, ¿no? Pero es muy difícil, por supuesto, entregar una relación uno a uno. Así que tengo que decir y autorreconocernos que también hemos hecho un trabajo muy bonito desde la sociedad civil para que todo vaya avanzando y ojalá los cambios sean exponenciales y no tan lentos como han venido los años anteriores, ¿no? Y creo, Carlos, que puedo complementar el concepto de la cultura como un concepto que hemos ido aprendiendo a medida que va avanzando el tiempo. Tú lo dijiste muy bien al inicio, que esto viene hace muchos años atrás. El concepto del cuidado antiguamente se conocía como las cuidadoras, que eran estas personas que simplemente cuidaban en sus casas a los niños que no tenían relaciones de parentesco. Y esto viene de hace mucho tiempo, pero la interrelación que se tenía con esa familia, con diferentes estamentos de la sociedad, era lo que no se hacía. Entonces, también aprovechamos a decir, todos somos responsables de los niños hoy en día, y eso empuja a una cultura que tenemos que ir haciéndonos cargo, que no solamente por el FAE se tiene que hacer cargo de los niños, es el FAE, el colegio, la salud, la red de apoyo, y todo eso empuja a que empecemos a hablar de una cultura del acogimiento y no lo veamos como una parte que cada entamento tiene que cumplir. O sea, claro, el FAE tiene que cumplir con los enlaces, el colegio tiene que cumplir con el cupo, la salud tiene que cumplir con cubrir al niño, pero también necesitamos que esto se hable a nivel de cultura, porque necesitamos que se hable a nivel general, en donde todos nos hagamos responsables. Y una de las frases que siempre empuja Proacogida es que solo existen dos tipos de familias de acogida, siempre lo decimos. Estamos las que podemos tener a los niños y están los que apoyan a tener a los niños. Entonces, dentro de esa línea, todos cabemos y todos debemos hacer cultura. Yo hoy día no puedo ser mamá de acogida porque estoy criando, estoy empezando una empresa, me estoy cambiando, etcétera, pero sí puedo aportar a esto y puedo aportar de tantas maneras que genera que hablemos del acogimiento, aunque yo no pueda tener físicamente al niño. Y eso creo que es lo que hemos estado empujando a nivel grupal de las fundaciones y de hacernos cargo de la red, que también ustedes también son parte, y la red de acogida también ha hecho parte, el hablar un mismo idioma y hacernos partícipes todos para la cultura del acogimiento, como para agregar. Y claro, y por último, para cerrar, también siento que se genera una cultura cuando se genera un hábito. Quiero decir, si cada vez es más común que hayan familias de acogida, ¿no?, y no se convierte en una cosa súper excepcional, se genera un tipo de hábito cultural, ¿cierto? En el que en Chile resulta que los niños y niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad se quedan con familias en vez de en sistemas residenciales, ¿no? Entonces, eso de alguna manera creemos que es tan importante también fomentarla, porque también van bajando los miedos, porque obviamente si tú conoces que tu vecina, tu amiga, tu hermana, tu papá, en tu familia, cuando eras chico, esto sucedía, dejas de tener susto porque conoces, ¿no? Porque el ser humano normalmente se asusta de lo que no sabe, ¿no? Y aparte con toda la información que hay, con todos también
los prejuicios que existen muchas veces con estos niños, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que a medida que también se va como generando más masivamente esto, ¿no? Y vamos humanizando estos procesos, ¿no? Entendiendo que estamos hablando de niños y niñas y adolescentes que son sujetos en situación de vulnerabilidad, ¿no? O sea, que ellos son los menos responsables de todo lo que está ocurriendo. Yo siento que eso va generando que cada vez se vaya haciendo efectivamente una cultura, ¿no? Que al final la cultura es lo que nos une en comportamiento en una sociedad, ¿no? Claro, a mí me gustaría Sí. agregar a aquello un concepto que nos vamos encontrando los que vamos interviniendo directamente, hablando más allá de la sociedad civil, sino que quienes estamos directamente en los programas, que tiene que ver con los cogarantes. Entonces yo creo que ahí nosotros como profesionales que trabajamos directamente con los niños, niñas, adolescentes, con las familias, estamos haciendo un aporte importante para también ir exigiendo y diciéndole a estos cogarantes también que tienen que ser parte de este cambio cultural, de facilitar estos espacios para que los niños puedan estar en un contexto familiar, porque a veces tanto la familia, los niños y nosotros nos encontramos con más de una traba desde el mismo sistema que está mandatado a protegerlo, pero que nos vamos encontrando con que establecen determinados plazos, que tiene que venir con este papel, que tiene que venir con esto, sin considerar los contextos de las familias, de los niños. Entonces yo creo que ahí el aporte es significativo desde quienes trabajamos para poder ir generando esta cultura de acogimiento, abrir espacios y facilitar, como bien decían, tal vez yo en este momento no puedo ser una familia acogida, pero puedo ayudar a una familia a acoger. Y yo creo que eso también nosotros lo vamos encontrando con varios adultos significativos para los niños con los que trabajamos, de darle espacios de contacto, de permitir, no sé, a veces son las abuelas o los tíos que uno pueda participar como apoderado, que tal vez otro puede llevarlo a hacer alguna actividad deportiva, entonces vamos ampliando la gama de cogarantes. Yo creo que ese es un concepto que a veces se habla muchísimo, que se lleva muy poco a la práctica, pero somos todos al final cogarantes. Entonces yo creo que eso es un aporte a este cambio cultural, a esta manera de flexibilizar también los cuidados. Yo creo que eso es relevante. Claro, y en lenguaje común eso sería redes de apoyo, ¿no? Claro. Porque claro, cogarantes uno suena Sí. y le suena hipoteca de la casa, ¿no? Casi. Entonces, como redes de apoyo, ¿no? Gente con la que poder contar y que esto haga que sea exitoso el cuidado de este niño para que sea feliz, ¿no? Y es interesante cómo no solo el lenguaje, sino que además las presiones institucionales también de repente juegan un poco en contra de esta necesidad de instalar esta mirada más amplia de cooperación social a la que relacionamos el concepto de cultura de acogimiento, ¿cierto? En la medida en que los programas están con una presión de tener que conseguir como meta familias de acogida, ya no solo por un compromiso, sino que porque es una meta a evaluarse en el proceso de licitación. Paulina, en ese sentido, allá en tu realidad en Chillán, ¿cómo lo has ido viviendo este proceso? Bueno, acá sí se escucha con eco. Si se acopló algún dispositivo ahí donde estás ahora. ¿Se escucha mejor ahora? Sí. ¿Aló? Sí, Paulina. Ya. Bueno, acá también la cultura del acogimiento se ha dado también hace poco tiempo. Ya si consideramos como la historia, esto se da de una manera bien informal, ya donde el abuelo, la abuela, la tía, el tío, ¿cierto?, asumían el cuidado de un sobrino, de un pequeñito, ¿cierto?, que estaba con alguna necesidad que no necesariamente a veces era una vulneración, sino que era porque los padres no lo podían cuidar y entregaban, ¿cierto?, el cuidado de su hijo a un adulto significativo de su red familiar. Ya, yo creo que eso sí existía, pero no estaba instaurado el acogimiento familiar tanto por este tema ahora de las vulneraciones de los niños. Entonces, eso es lo que ha ido cambiando en este último tiempo,
donde se necesita una familia, no solo que le dé un techo y le dé alimentación al niño, niña o adolescente, sino que le entregue amor, ya que le entregue cariño, que le entregue un cuidado, que le entregue una atención, ¿cierto?, mucho más personalizada, que le entregue un vínculo, ¿cierto?, significativo al niño, niña, adolescente. Entonces, eso es lo que se está trabajando, yo creo, ahora, que es como uno de los pilares fundamentales, donde el niño no solo necesita un techo, sino que necesita amor. Y eso es lo que tenemos que ir trabajando a nivel cultural, porque las personas muchas veces creen que acoger a un niño es entregarle un espacio para vivir. Y no es solo eso, sino que es entregarle un calor de hogar, un sentido de pertenencia, ¿cierto? El hecho de que se vaya adecuando, ¿cierto? Una familia que le entregue este cariño, considerando que también un niño va a actuar y va a pensar, ¿cierto?, de acuerdo a el acogimiento que le estén entregando. También el niño va a ir como desarrollando ciertas habilidades, ciertos recursos, en la medida que también se le esté entregando cariño o amor. Creo que impacta totalmente a nivel como en su desarrollo psicosocial la relación o el vínculo que tiene el niño con esta familia de acogida o este adulto responsable. Ya creo que es súper importante también trabajar eso y que las personas comprendan que nosotros impactamos directamente en las emociones de un niño, ya en las emociones, en su forma de pensar, en su forma de actuar. Entonces, eso es un trabajo que todavía hay que tenemos que seguir realizando. Creo que en eso estamos al debe. Mira, ahí sería importante agregar que hablamos de familias de acogida, ¿ya? Porque a veces nos centramos mucho en los adultos, ¿ya? Pero nosotros tenemos la experiencia, por lo menos el fin de semana, donde hubo un encuentro acá de familias de acogida donde también hablaron los hijos de los adultos, que son los que aparecen legalmente o en el papel o frente a las instituciones como que son los que acogen. Pero aquí son familias. Y yo digo, y ahí a veces se nos olvidan esos niños o esos adolescentes que, como Paulina decía, entregan cariño, afecto y les dan un contexto también familiar. Y yo creo que ahí, yo digo, fue relevante, fue también desde el punto de vista de las emociones, que también ellos daban cuenta de qué significa acoger. Porque como hablamos de cultura, cuando adultos acogen y tienen niños, esos niños tienen una experiencia empírica de lo que significa acoger, tienen una experiencia empírica de lo que significa el recibir en su casa, dar afecto, dar cariño y atención. Por lo tanto, desde ahí ya comienza todo mucho mejor que tratar de impactar o de mostrar o de hacer un cambio cultural solo con adultos. Cuando empezamos, cuando son más pequeños, claramente eso nos puede dar una prognosis mucho más positiva, pensar en que ya son niños que conocen de acogimiento, son niños o adolescentes que conocen del abrir sus espacios para dar cariño y afecto. Sí, iba a plantear algo en esa línea. O sea, de hecho, creo que fue, Ainara, tú nos corriges después, fue la primera o segunda campaña del Acogeres donde instalaron el concepto de hermanos de acogida. En la segunda, sí. En la segunda, sí. Yo trabajaba todavía como director de un programa, entonces ver el concepto y no solamente en lo teórico, sino que en realidad verlo desde lo empírico, como dice Cristian, desde los testimonios de los chicos que aparecían ahí, era impactante. Y eso nos abre al hecho de que cuando nos salimos del tema institucional, del lenguaje institucional, aparecen dos cosas que son muy potentes, pero no siempre vistas. Primero, que el niño que está en acogimiento es mucho más que un caso de vulneración de derechos. Es algo mucho más amplio. Y lo segundo, que quienes acogen no solamente están cumpliendo una función dentro del programa, sino que hay toda una vida involucrada detrás de eso, de cómo efectivamente la familia de acogida que abre sus puertas, abren su vida finalmente a este niño que están acogiendo. Cote, no sé si por ahí... Sí, me vi totalmente tocada con este tema porque
la verdad es que hace 6 años, cuando yo ingresé a esto de las familias de acogida, sí, hoy ya se sabe de la familia de acogida por la campaña, antes no se sabía absolutamente nada. Y las brechas para poder entrar eran altísimas, poca información y también la brecha del conocimiento que tenía mi familia con respecto a las familias de acogida. O sea, todo lo que a todos nos dicen es que vas a sufrir, es que qué niño te va a llegar, es que vamos, cuando lo entregues, ¿qué vas a hacer? O sea, yo creo que son preguntas que no hemos hecho y no han hecho a todos quienes estamos en este tema, pero cuando uno va como con la línea de entender que no es adultocéntrico este tema, no es verlo desde qué le pasa al adulto o qué trabas tiene el adulto para poder llegar a ser. Es el derecho que tiene cualquier niño en estar en familia, porque a pesar de que todos los niños han estado en un proceso de vulnerabilidad, sea una vulnerabilidad mínima o sea una vulnerabilidad alta, por la cual están en sistemas de protección, ellos no tienen por qué perder el derecho de estar en familia. Y lo que muy bien dicen, que lo dijo Cristian y Paulina, el hecho de estar en familia te entrega una herramienta básica que es indiscutiblemente irreparable con una residencia. La seguridad, el hecho de tener el levantarse todos los días con quienes somos humanos todos, por ende todos nos relacionamos con gente de manera distinta. Y en una institución, obviamente, aunque yo quisiese ser una excelente profesional con un niño, tenga una vinculación con un niño desde el corazón, nunca voy a llegar a este día a día que tenemos nosotras, las familias de acogida, de poder tener al niño en mi casa y entregarle esas herramientas que recibí yo, que recibiste tú, que recibieron todas las personas que crecieron en una familia. Y eso, creo que alguien lo dijo, Paulina, o no me acuerdo quién, el niño no tiene la culpa de pasar por esto. Por ende, nosotros como sociedad tenemos que ser los responsables de entregarle este calorcito de hogar que es necesario. Que aunque el hogar sea lo mejor que se puede, nunca va a llegar a este 1 a 1. Yo me acuerdo perfectamente que mi primer acogimiento fue un acogimiento que el niño ya tenía 1 año y medio, por ende caminaba, comía solo, todo eso, pero no se comunicaba verbalmente al tener 18 meses. Entonces, ir reconociendo en él una persona totalmente extraña que antiguamente los enlaces eran bastante fríos, eran como te lo entregaban en un mismo día y tú después lo entregabas en un mismo día, el momento de la vinculación. Entonces era como mi primer acogimiento fue así, fue un lunes me mandan una foto de una persona, de un niño que necesitaba llegar a mi casa, me dicen que el día viernes va a estar en mi casa, el día viernes no está por situaciones de su proceso y llega el lunes, yo lo conozco y lo llevo a mi casa. Y ese momento en la cual te encuentras con ese ser que necesita todo tu amor es un enlace tan bello que te marca el camino de cómo ir trabajando con él y cómo ir avanzando con él. Y hoy día después de 5 años de 6 años de haberlo conocido, de 5 años que lo he conocido, nosotros tengo la posibilidad de seguir viéndolo y veo que es un niño que a pesar de que tiene una vida difícil, tiene un corazón enorme y es creado por que se siente seguro. Él sabe que a pesar de que en su vida, él volvió a su familia de origen, que en su vida a lo mejor puede ser difícil, él está seguro que tiene a una Cote, que hoy día soy como la mamá Cote, que va a estar incondicionalmente para él. Y esa seguridad es lo que él va a trazar su vida entera. Y eso es lo que buscamos nosotros, es buscar entregarle a los niños herramientas para su vida. Estén con nosotros 12 meses, 9 meses, 3 días o, no, un poquito más, 3 meses o 4 años como he escuchado. Necesitamos entregarle esa seguridad que le entrega una familia de acogida para él o para ella. Sí, yo siempre digo que pongámonos en el lugar de ese niño o niña, ¿no? Como imagínate que te tocara a ti. Como te gustaría que alguien dijera, no te preocupes, yo voy a estar ahí, ¿no? Como es ponernos al final en el lugar de
Y además los niños y las niñas tampoco tienen herramientas, ¿no? Están todavía en proceso de desarrollo, como que son pura emoción, ¿no? La corteza prefrontal todavía no está, hasta los 25 se supone, no se termina de formar completamente, ¿no? Entonces es como que uno recuerda, ¿no? La psicología de cuando uno era pequeño, ¿no? Donde no puedes entender ciertas cosas, ¿no? No, simplemente no te procesan. Yo recuerdo, yo crecí solo con mi madre, ¿no? Y a mí hacía ciertas cosas que la ausencia de mi padre no la podía entender, ¿no? Y que luego mi madre tuviese pareja tampoco lo podía entender, ¿no? Porque, pues eso, eres una niña y no entiendes ciertas cosas, ¿no? Entonces yo creo que es como, bueno, a lo que no nos ha tocado la mala suerte de vivirlo, pues bueno, si tenemos el chance, pues a lo mejor poder echar una mano para quien sí que tiene esa mala fortuna de vivir una circunstancia tan terrible y que nos marcará la vida y que yo siempre digo, ¿no? Y que somos el resultado de nuestras experiencias. O sea, que si ese niño o niña sigue recibiendo ausencia de cariño, ausencia de que es importante, de que merece la pena, luego será un adulto que se comporte así en la sociedad, como es normal, ¿no? Si es un niño o niña adolescente que ha sido tratado de manera en la que aprende que es valioso y que la gente a su alrededor también lo es, pues también será una persona que replique eso, ¿no? Entonces yo siento que a veces es también un autocuidado social, ¿no? Yo cuando empecé a investigar y descubrí que 1 de cada 2 personas privadas de libertad en Chile han pasado por el Sename, dices, bueno, si intervenimos la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad, podríamos reducir a la mitad las personas que están privadas de libertad. Entonces, de alguna manera, creo que es importante, ¿no? Entender que podemos hacer grandes cosas o podemos dejarles de hacer y eso también va a tener consecuencias en la vida de estas personas y en nuestra vida como sociedad, ¿no? Y que creo que también es importante en este sentido practicar y cultivar aquellos valores en los que creemos, ¿no? Y que bueno, yo todavía no soy familia de acogida, lo seré en algún momento cuando tenga más estabilidad, pero creo que además, por toda la experiencia que vengo viendo, ¿no? Y de entrevistar muchas familias y hacer una película por muchos años, es que también es una fuente de satisfacción increíble, ¿no? Hacer el bien nos hace bien también, ¿no? Y eso creo que es algo también importante para la gente que se lo está planteando, porque a veces uno piensa que, ay, lo voy a pasar mal y cuando se vayan, y bueno, a mí me acuerdo Cote, una de las cosas que dijo fue como luego no es que duela menos cuando ya tienes el segundo o tercer acogimiento, es que ya te conoces cómo va a ser el proceso posterior, ¿no? Y que de alguna manera todo lo bueno que sucede compensa ese duelo también, ¿no? Y saber que lo que le has generado a este niño o niña es tan determinante en su vida que eso merece la pena. Entonces, y que una cosa que me acuerdo, digo, que para mí Cote es muy inspiradora, ¿no? Ella decía, hemos pasado tantas cosas en la vida, ¿no? Nos han dejado, nos han echado de pegas, hemos intentado proyectos y no han salido. Y hay muchas cosas, la vida adulta es compleja, o sea, nos pasan cosas, ¿no? Y lo superamos y avanzamos, ¿no? Entonces, ser familia de acogida va a tener sus cosas maravillosas, sus cosas complejas, pero tenemos la capacidad como adultos de hacer la resiliencia, ¿no? De ser resilientes, de poder avanzar. Y los niños y las niñas pueden muchas veces porque no les queda otra por supervivencia, pero les cuesta mucho más y les va a marcar la vida. Yo, por ejemplo, soy muy amiga de la autodenominada hija del Sename, Belén Medel, que nos conocimos a partir de redes sociales, ¿no? Es una niña que le falló el sistema desde los 3 años hasta los 18, institucionalizada, con 15 hermanos todos en la misma situación, ¿no? Y claro, a mí me cuenta su experiencia y es como, yo no se lo deseo a nadie, o sea, esto no puede ser la manera en la que funcionemos como protección, ¿no? Entonces, como que, no sé, queremos ir entendiendo que esto va a ser bueno para todos, ¿no? Y que en el proceso, en este mundo también, y bueno, Chile en particular es un país, no sé si saben, me imagino que sí, ¿no? Donde los niveles de depresión son altísimos, muchísima gente toma antidepresivos que tienen que ver también con el sentido de nuestra vida, cuál es nuestra posición, este sistema que es tan duro también, ¿no? Y bueno, ser parte de las posibles soluciones, por lo menos yo también como activista, también es un espacio para poder también soportar, sobrellevar y valorar también las cosas buenas que podemos construir, ¿no? Y yo soy tal vez un poco de optimista, creo que las cosas pueden mejorar, pero para eso nos tenemos que juntar, ¿no? Y por ejemplo, Cote también es parte de AFAC, que es la Asociación de Familias de Acogida de Chile, donde hacen una piña increíble, donde se juntan entre ellos también, ¿no? Y que eso es lo fundamental, porque al final los seres humanos somos seres de manada, no somos reptiles, somos monos que necesitamos de otros, ¿no? Entonces también en ese sentido ir haciendo comunidad, ir haciendo tribu y en el proceso pues
ir, pues eso, con los desafíos, que la crianza también es un desafío, pero que podemos lograrlo y que eso sea también una fuente de crecimiento personal y de satisfacción y de construcción de la sociedad mejor que queremos al final, ¿no? Ainara, bueno, y al resto igual de los que nos acompañan hoy día, queremos mostrar el tráiler, de hecho, de la película, para hacer el enlace con la siguiente idea. O sea, si bien es cierto, es una familia que atiende a un volumen de niños que es muy semejante a una residencia acá en el país, no pierden en su esencia y en la identificación que los niños tienen con los adultos, la noción de familia. Entonces, para que después del trailer podamos también conversar de eso, ¿cierto? Y desde las realidades que los chicos de acá de la corporación, en Chillán y en Temuco, han podido también ir develando a partir de eso. Entonces, los invito a ver el trailer de la película. Nuestra hija se le declaró una enfermedad en fase terminal y un niño dejaron abandonado con cáncer en el páncreas. El doctor no quería ver a este niño morir solo, que sí quería ayudarle. Yo le dije a Dios, bueno, por gratitud a que usted me devolvió la vida de mis 2 niños, yo le voy a entregar la mía y mi casa, que es lo que valgo. Y cuando llegaba ya me encontraba tal vez 1 o 2 más y a veces hasta 3, diciéndome que era temporal, pero no temporal, de ahora ya tienen 40 años. Me cuidan al niño. Si ustedes no me lo cuidan, no les vuelvo a traer nada. Vea que es uno más como ustedes cuando vienen a este lugar. Malcriado y peleón, tienen que ayudarle a cambiar la vida. Yo lo acompaño. Se portan bien, no quiero quejas. No quiero quejas de la maestra. Toda la gente dice que estos niños que son abandonados, huérfanos, entonces, que son niños malos, que van a actuar siempre de mala manera, pero eso no es verdad. El amor cambia rotundamente un ser humano. Una vez una niñita me dijo, mami, si yo pudiera cambiar algo en la vida, sería nacer de tu pancita. Pues yo le decía, vos naciste de un poquito más arriba, naciste del corazón. Eso. Ainara, antes que nos cuentes, porque yo sé que este es un tema que te va a mover mucho, quisiera tirar por allá el comentario hacia Cristian, hacia Paulina, respecto de precisamente todo lo humano que hay detrás del proceso de acogimiento y cómo eso se va viendo, no solo en los niños que atendemos, sino que también cuando se contactan con familias para hacer las entrevistas de postulación o las entrevistas de sensibilización de que quieran ser familias de acogida. ¿Cómo lo han vivido ustedes ese proceso? Bueno, el trabajo de acogimiento es algo muy, muy maravilloso ya, porque comienzas con las familias con un poquito, ¿cierto? O sea, muy así expectantes de lo que va a suceder. Entonces, en el camino uno va como orientando y apoyando, ¿cierto? Este trabajo. Y están como muy motivadas a recibir un niño, a ya estar con un niño o niña adolescente para poder ir apoyándolo en todo lo que necesite. También ya saben que es un niño que es víctima de una vulneración de derechos, entonces están como con hartas ganas de recibirlo, ¿ya? Sí se va trabajando con las familias en bajar un poco las expectativas. Muchas veces tienen este temor también a separarse del niño, niña o adolescente, una vez que ya termina este proceso de acogimiento. Entonces, a veces este temor los deja, los obstaculiza para entregar como un vínculo más cercano y estrecho. Entonces eso también se tiene que ir trabajando con la familia, de que aquí no hay que ser egoísta y no hay que pensar tanto en qué va a pasar conmigo después que se va el niño, sino que tenemos que pensar en qué va a recibir el niño durante el tiempo que nosotros lo vamos a tener. Como decía Aymara, entregarle este cariño, este amor, y cómo va a ir este niño recogiendo todo lo que nosotros le vamos entregando y va a ir desarrollando nuevos recursos, va a ir generando resiliencia, ¿cierto?, para enfrentar nuevos desafíos en su adultez. Entonces, como decía Aymara, el cerebro, ¿cierto?, de los niños
niños y adolescentes todavía está en formación, y todo lo que nosotros podamos entregarle y todo el cariño y el amor que nosotros le podamos entregar a un niño o niña adolescente va a tener un impacto también en él. Va a generar, ¿cierto?, que el niño o niña adolescente genere mayor seguridad, genere mayor autoestima, ¿cierto?, que esté como más preparado, ¿cierto?, para volver tal vez con su familia de origen, porque en muchas ocasiones se trabaja también con la familia de origen, y eso también se tiene que trabajar con la familia de acogida, ¿ya? Dejar claro que el niño o niña adolescente tiene que mantener una vinculación con su familia de origen, siempre y cuando se puedan trabajar también las competencias parentales de esta familia de origen. Claro, hay mucho temor también de las familias de que el niño o niña adolescente vuelva con su familia de origen, siendo que ahí ocurrió a veces la vulneración. Entonces eso también se tiene que ir trabajando con el equipo, existe cierto estado psicosocial que va trabajando con esta familia de origen. Hay ocasiones en que esta familia de origen no va a poder generar un espacio de protección para el niño, ¿cierto? Niño adolescente. Y en esas oportunidades hay que seguir buscando una familia que le pueda entregar el cariño, el amor, ¿cierto? La protección, la seguridad, el cuidado que requiere, ¿ya? Pero uno parte de la base de que el niño en acogimiento tiene que volver, ¿cierto?, con su familia de origen. Pero en la medida de que esto no se pueda, hay que trabajar con las redes familiares, ¿ya? Hay que trabajar, ¿cierto?, con familias que estén dispuestas a entregar amor, cariño y afecto a los niños, ya niños o adolescentes. Pero sí hay que trabajar también con las expectativas de la familia, con disminuir este temor de la separación del niño, considerando más que nada la necesidad afectiva que tiene el niño. Pensar siempre en el niño, en sus necesidades emocionales, en sus necesidades también secundarias, ¿ya? Donde él tiene que generar este sentido de pertenencia con la familia, este sentido de protección, de seguridad, y como decía Aymara, los niños, niñas, adolescentes, claro, tienen también temor de entrar a una familia de acogida, ya, así como nos pasa a nosotros cuando, no sé, nos insertamos en un nuevo trabajo, también tenemos temor, ¿cierto? O que el jefe nos pueda llamar la atención, también sentimos miedo. Entonces hay que pensar que los niños que todavía están en una edad de crecimiento, en una edad de desarrollo, van a tener muchos más miedos o temores que nosotros. Entonces, para eso están las familias aquí de acogimiento, donde se pueda resguardar, ¿cierto?, y poder entregar satisfacción a estas necesidades emocionales, y cómo vamos apoyando en la formación, ¿cierto?, de este niño adolescente que sí fue vulnerado en sus derechos en su minuto, pero que si se le entrega a un ambiente rico, un ambiente armónico, un cariño, algo especial, ¿cierto?, el niño va a ir generando mucho más comodidad, va a ir generando mucho más seguridad en su forma de ser, va a ir adquiriendo recursos y desarrollando otras habilidades que no tenía. Entonces, creo que es fundamental el papel que cumplen las familias de acogida, los adultos responsables que quieren acoger a un niño o niña adolescente, porque creo que la sociedad es muy responsable de lo que sucede con los niños hoy en día, de que muchas veces no se les escucha, muchas veces se deja de lado los intereses, sobre todo emocionales. Creo que a veces las personas se centran en que los niños cumplan, ¿cierto?, con ser un niño obediente, ser un niño funcional, pero muchas veces los niños quieren cariño. Y eso es lo que a veces nos falta entender, o les falta entender a las familias, de que no va a ser un niño perfecto no existe, así como un adulto perfecto no existe. Yo creo que la perfección está en que el niño sea un niño feliz, y eso se lo va a dar las condiciones, el ambiente donde esté el niño o niña adolescente. Mientras esté en un ambiente afable, cariñoso, el niño va a estar bien y va a estar feliz. Y eso es lo importante, o sea, tratar de considerar de que el niño o adolescente
está en un proceso de formación, está en un proceso de necesitar mucho apoyo, donde las familias tienen que ser un pilar fundamental para estos niños, niñas, adolescentes. Creo que nosotros cumplimos un papel protagónico en las necesidades emocionales del niño, y que muchas veces por este modelo político, social, económico, no pensamos en eso, sino que se piensa en que el niño tiene que rendir y funcionar, porque después tiene que trabajar en el futuro, pero a veces se tiene como una visión como muy estructurada del niño, ya que tiene que ser un buen niño, que se tiene que portar bien, que tiene que obedecer, y se nos olvida que el niño tiene que desarrollar otras habilidades como jugar, pasar tiempo libre, entretenerse, pasarlo bien, ser feliz, y esas cosas tenemos que también ir trabajando. Creo que muchas veces nos centramos en el cómo debe ser un niño y no en lo que nosotros le podemos entregar y en lo que necesita un niño realmente, que es amor, cariño, comprensión, tolerancia, ¿cierto? Muchas veces los niños vienen asustados y necesitan que alguien los entienda, los comprenda, o solamente los escuche, solamente les entregue un abrazo, un cariño, un beso, y con eso ellos se van a sentir mucho más acogidos. Es una vuelta bastante larga, ¿cierto? Pero que se resume en eso, en acoger finalmente, en lo que humanamente significa acoger. Carlos, te quería perdona, Cristian. Solo quiero precisar una cosita pequeña que dijo Paulina para que no quede como en el inconsciente, que una de las cosas que hemos avanzado dentro de la cultura del acogimiento es ir derribando los mitos que existían de que las familias de acogida no podían seguir manteniendo la relación con las familias de origen o las familias adoptivas. Cuando la intención de ambas familias es seguir en contacto con el niño y es en pro del niño, la cultura del acogimiento que hemos estado empujando, que hablamos al principio, ha ayudado a derribar esos mitos. ¿Por qué? Porque si miramos al niño, el niño va a volver con su familia de origen y realmente, claramente va a necesitar seguir en contacto con quienes fueron sus familias. Un poquito el símil que hacen las jardines infantiles con el proceso, ¿cómo se llama ese proceso inicial? Como de adaptación, creo que les dicen, que tienes que ir tú como adulto, acompañar al niño hasta que el niño se quede tranquilo en el lugar y luego ir alejándote para que el niño esté bien adaptado en el jardín. Creo que ese concepto lo hemos ido empujando dentro de la cultura del acogimiento porque es necesario. No puede ser que un día esté conmigo y ya mañana ya no sepa nada de mí, en el caso de yo, familia de acogida, porque esto es un proceso y lo hemos ido empujando y hemos derribado esas barreras de como que quién ama más al niño, quién quiere más. O sea, entre más gente quiera al niño, mejor. Yo, mamá, quiero que más personas quieran a mi niño y si tengo más ayuda, mejor todavía. Entonces, hoy en día, en mi caso personal, yo soy la red de apoyo de todos mis niños de acogimientos entregados. ¿Por qué? Porque entre más gente que lo ame, le llegue más regalo para el día del cumpleaños o lo feliciten para alguna actividad, siempre va a sumar. Y eso, para conectarlo con lo del principio, ha hecho el concepto de la cultura del acogimiento. Perdona, Cristian, quería decir eso. No, mira, ahí solo mencionar lo que decía Paulina. Yo creo que el trabajo que hacemos directamente nosotros, más allá de lo que tú mencionabas de como derribar mitos, los que trabajamos directamente como profesionales con las familias, primero con el niño, niña, adolescente, y luego con las familias tanto de acogida como con las familias de origen, es derribar esos mitos, como dices tú, ver el tema de la posibilidad de entregar la mayor cantidad de afecto, no tener límites para entregarle cariño a un niño, ¿ya? Porque como bien decían, ¿qué pasa si, no sé, le voy a entregar menos afecto porque después se va a tener que ir con la familia de origen o con otra familia con cuidado permanente? Yo creo que ahí también nosotros jugamos un rol fundamental porque nos encontramos también con la institucionalidad, nos encontramos con las licitaciones, nos encontramos con el tribunal, nos encontramos con los abogados. Hay varias cosas que nosotros tenemos que irlas flexibilizando. Nosotros asumimos esa responsabilidad de trabajar en este tipo de programas y yo creo que ahí es fundamental el ser
flexible frente a las necesidades de estos niños, niñas, adolescentes. Que la primera tiene que ver con está la protección por un lado, pero también están los afectos, están las emociones, están los sentimientos, y ahí evidentemente el trabajo con las familias de acogida también es ser claros, ¿ya? Es también liberarlos de esos temores, liberarlos de esos mitos, el ser claros con ellos respecto a las temporalidades. Yo creo que lo principal es ser sumamente transparentes. Y cuando a veces no sabemos algo, decirles, no lo sé, lo voy a averiguar, voy a ver cómo funciona, voy a ver alternativas, pero siempre ser transparentes, ¿ya? Yo creo que uno debe generar un espacio de estabilidad para cualquier niño, niña o adolescente que esté en acogimiento. Y esa estabilidad tiene que ver con tener una cara, tener un rostro, que esa familia de acogida o ese adulto, a veces nosotros decimos, simplemente esté disponible. Tal vez no va a tener una respuesta, pero que el niño, niña, adolescente sepa que usted está ahí, que la pueda ver, que pueda acoger. Nosotros cuando a veces están recién comenzando con el periodo del acogimiento y los adultos quieren tener todas las respuestas. Los adultos son los que se ponen nerviosos cuando hay algo que no saben. Los niños están aprendiendo a querer también, están aprendiendo a amar, y eso lo hacen desde la experiencia, ¿ya? Hay temores de adultos que se confunden, y qué le tengo que decir, y cómo le tengo que decir, y a veces yo siempre pongo de ejemplo, lo que me resulta con mi hijo mayor no me resulta con el más chico. Es la misma orden, la misma indicación, pero uno me pesca, el otro no, el uno me toma atención, el otro no, son todos diferentes. Y por lo tanto, ahí es apelar a las capacidades. Nosotros evaluamos las familias. Nos damos cuenta también de cuáles son sus capacidades, a quién pueden... porque no es lo mismo acoger un niño, a un lactante, que acoger a un preadolescente o acoger a un adolescente. Entonces, eso también es algo que nosotros, por lo menos en nuestros programas, vamos viendo. Vamos viendo estas capacidades. A veces hablamos de competencias parentales, habilidades parentales. Confunde, muchas veces no ayuda, pero tiene que ver con la capacidad, con el ser, cuál es la disposición que yo también tengo, qué capacidad tengo yo de a veces cuidar a un niño o cuidar a un adolescente, tengo experiencia, no tengo experiencia. Nadie que es papá primerizo tiene experiencia, ninguno, y hay cosas que resultan y cosas que no. Queremos reducir el riesgo, pero yo creo que ahí lo fundamental es ser flexibles y abrir la posibilidad de querer, ¿ya? Porque no podemos limitar eso. No, sabe que señora no lo tiene que querer tanto porque después va a tener que irse de su familia de origen. Eso sería imposible de decir. O sea, mientras más cariño, mientras más afecto, mientras el niño se sienta más seguro, y esa seguridad no la da solamente que tenga desayuno, tenga su alimentación, abrigo y un lugar donde dormir. La seguridad la da el afecto. Yo creo que eso es Sí. fundamental. Sí, yo quiero sumarme. Disculpa, Carlos, que quería sumarme a lo que dice el colega. Nosotros hace poco tuvimos un encuentro de familias de acogida, ¿ya? Y uno de los principales desafíos y temores que ellos presentaban en este encuentro de familia era este temor a la desvinculación del niño, ¿ya? Entonces, como decía Cristian, hay que dejar como bien claro, ¿cierto?, de que sí, entregarles como toda la información posible que uno tiene y dejar claro que ellos pueden mantener esta vinculación también, ¿cierto? Van a mantener este vínculo con el niño, pueden continuar visitando o mantener, ¿cierto?, contactos con los niños y eso no se va a quitar. Y de una u otra manera el vínculo va a perdurar en el tiempo. Y hay voluntad ya de los adultos que acogieron. Y centrarse siempre en la necesidad del niño y no en el egoísmo del adulto de decir que terrible, ahora ya me lo van a quitar y me va a dar mucha pena, sino que pensar que le diste un tiempo de cariño, de afecto, un tiempo de calidad a un niño que en ese minuto lo necesitaba. Ya, yo creo que eso también hay que ser súper transparente con las familias, de dejarles súper claro eso, porque eso es uno de los principales temores que presentaron y que fue una experiencia y que lo vivimos y que escuchamos de estas mismas familias. Entonces,
Creo que tenemos que ser transparentes con esto, explicarle cómo va a ser y que el hecho de que el niño regrese con su familia de origen no va a significar que pierda el vínculo con el niño o niña adolescente, sino que va a depender mucho de la voluntad y del amor que se le tiene al niño para mantener este vínculo. Eso era más o menos lo que quería sumar. No, buenísimo. Igual yo creo que solo señora, apuntar... vamos al tiro para allá. Vamos al tiro. Ya, lo que pasa es que primero quiero encuadrar 3 cositas. Ya, lo primero es que vamos entrando ya a la recta final un poco de la conversa. Lo segundo, que tenemos algunos mensajes en el chat que no quiero dejar pasar. ¿Ya? Primero porque nos dan, bueno, agradecen el poder estar hablando de la cultura del acogimiento a través de este medio. En Temuco nos cuentan 2 cosas. Una que está asociada a la película, que van a dar el documental el lunes 12, aprovechamos de pasar ahí el comercial, ¿cierto? En el Centro Cultural de Padre Las Casas. Y también hablan de que... Y en función de lo que veníamos hablando respecto de esta relación, una vez que termina el proceso técnico de acogimiento, también de Temuco nos cuentan que han tenido experiencia de mantención del vínculo post-acogimiento y específicamente le piden a María José que nos cuente un poquito más de cómo ha sido su experiencia respecto de poder tener este vínculo y de mantener en realidad este vínculo una vez que termina el acogimiento. Lo voy a contar cortito porque sé que estamos con poquito tiempo. Voy a contar 2 experiencias, que fue la primera y la segunda, como para ir evidenciando la situación. La primera experiencia que le conté de que tenía 1 año y medio, y yo no sabía nada de la familia de origen, y me cuentan una historia de una abuela que le vulnera los derechos a ese niño. Por ende, la poca información que yo tenía generaba que yo levantara mis barreras de protección hacia ese niño que yo estaba acogiendo. Y al tiempo que me dicen que ese niño puede que vuelva hacia sus familias de origen con la misma persona que se lo habían quitado por haberlo vulnerado, para mí era un bloqueo total. No, por favor, hice todo para que no pase eso. Porque yo como persona decía, ¿cómo vamos a entregarle al niño a la misma persona que se lo quitaron? ¿Qué está pasando? Y luego me di cuenta que cuando el FAE hace un trabajo con la familia de origen para que ellos recuperen sus habilidades parentales. Y se hace un trabajo y en este caso resultó el trabajo y esa abuela, persona, recupera las habilidades parentales. Pero claramente para mí siempre yo estaba como a ver, una cosa es que los haya recuperado y otra cosa es que le pueda dar el estándar que el niño necesita porque ha estado conmigo y él mantiene un cierto estándar. Y eso es lo que quiero que se mantenga. Como familia de acogida siempre queremos lo mejor para nuestros niños. Y al conocerla físicamente, al hablar con ella, al darme cuenta cuál era su realidad, se me derriban todos los mitos. Era una persona que era la abuela, pero tenía 3 años más que yo, y que en 1 año de su vida tiene a su hijo y se hace cargo de 2 nietos, y entre uno de sus nietos era el que yo tengo mi cuidado. Por ende, al conocer su vida, que ella estaba fuera de la región donde vivía, estaba al cuidado de 3 niños menores a 2 años, sola, sin red de apoyos, viviendo emparejada con una persona que trabajaba con turno, que aparecía 5 días y se desaparecía 15, claramente no tenía las herramientas para poder mantenerlo. Y yo al conocer eso me doy cuenta de que al final eran puros prejuicios míos y que yo necesitaba ponerme a ayudarla a ella a que saliera adelante. Y hasta el día de hoy somos grandes personas conocidas, amigas, que nos unimos por esto. Y la segunda experiencia fue de un niño que no encontró su familia de origen acá en Santiago y encontraron fuera, muy lejanos, para el otro lado, para el norte, una familia que lo llaman y le dicen, existe un niño, si quieres hacer cargo, se evalúa todo eso, pero se van muy, muy lejos de Santiago, que es donde yo estoy, y obviamente mis barreras vuelven a subir y dice, pero si le pasa algo, no es lo mismo estar en la región, en regiones, que estar en Santiago, todas las barreras abiertas. Y cuando conozco la tía que se hace cargo, y la tía estaba pololeando y el pololo
engancha con mi niño de acogida tanto que, bueno, voy a contar una infidencia, él estaba en una depresión post-estallido social, que lo perdió todo, y el hecho de conocerlo y haber enganchado con él, que no tiene nada que ver con ella, él era el pololo de la tía que se estaba haciendo cargo del niño, le da todas las fuerzas para salir adelante, y hoy día tiene un negocio, armó de nuevo su negocio, salió adelante, y todo lo hace por el niño. Y esos ejemplos que te puedo dar son los ejemplos que se repiten una y otra vez, y uno se va dando cuenta que el tema es de uno, que quiere siempre lo mejor, pero abrirse a estas familias de origen te va dando una apertura del corazón mucho más amplia, y al final todo es en función del niño, y eso es lo que termina valiendo. Así que quería contar esas dos experiencias que más o menos ejemplifican ese temor que uno tiene al ser familia de acogida y al entregarlo a una familia de origen. Y que es humano y que es parte del proceso, reconocerlo, aceptarlo para poder trabajar con él, ¿cierto? Bueno, vamos entrando ya, como digo, a los últimos minutos, pero no podemos terminar sin Ainara, sin poder hablar un poco de la película, ¿cierto? Del impacto y quizás de lo que a ti te pasó con la historia, y por qué se vuelve de alguna manera parte del proceso que empieza a disparar todo esto de la cultura del acogimiento. Bueno, yo quisiera también un poco contar el contexto de esta familia. Claro, esta familia tiene tantos niños precisamente por la falta de familias de acogida. O sea, ellos se han convertido en una especie como de aliados de lo que sería el mejor niñez, porque esto es en Costa Rica, ¿no? Que se llama PANI, y ellos acogen niños y niñas que ya no tienen posibilidades. Entonces, ellos son una familia de acogida que han sido temporal, pero también es familia de acogida permanente, que es algo que también queremos empezar a hablar, ¿no? Que existe la posibilidad de ser familia hasta que este niño se haga grande, de niños y niñas que ya no van a volver con su familia de origen. Entonces, Melba acoge grupos de hermanos, 5 hermanos, que es muy difícil, personas con discapacidad, chicos que son más grandes, ¿no? Entonces, ellos al final son como la última oportunidad familiar, ¿no? Y en este sentido, cuando yo conocí a esta historia, bueno, me impactó mucho porque primero vi a los niños súper bien, ¿no? Como que vi que eran súper felices, súper cariñosos, ¿no? Como que no era una residencia de menores, que yo había estado en algunas en Latinoamérica. Y estaban tan bien que yo dije, qué maravilloso, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacen, no? ¿Cómo puede ser estos chicos que vienen de historias muy fuertes, ¿no? Porque luego te empieza a contar su background, ¿no? Y es muy impactante. Y bueno, un poco yo siento que algo que estamos desarrollando en esta cultura del acogimiento es como, yo no digo desarrollarla, sino más bien recuperar nuestra empatía natural, ¿no? Quiero decir que todas las personas somos naturalmente empáticas, pero bueno, un poco este sistema nos hace desconectarnos del otro, ¿no? Y a mí me despertó mucha empatía, ¿no? Me despertó como lo que les decía antes, como no me gustaría estar en esta situación, ¿no? Si yo hubiera vivido esto, me gustaría que alguien me acogiera y me amase y me acompañase y pudiese contar con esta persona. Entonces, como que quise contar esta historia. También yo creo que es importante también considerar, que es lo que hablaba muy bien Cote, que normalmente estos niños, niñas y adolescentes, estos son problemas transgeneracionales. Los papás que vulneran fueron niños vulnerados a su vez, porque al final uno replica lo que uno aprende. Entonces, también por eso es tan importante esto de dar posibilidades de que las personas puedan reaprender de otras formas, ¿no? Porque al final, si una persona es criada con amor, con respeto, así va a ser luego, ¿no? Y si no lo es, pues así replicará, ¿no? Y también en ese sentido, también es natural los miedos que nos suceden, ¿no? Como cuando uno quiere acogerle el miedo a la pérdida. Pero también quería decir, ¿no? Porque decía antes Paulina, como no ser egoísta, yo creo que es normal que uno no quiera sufrir, ¿no? Como que es natural que nos queramos proteger. Pero también en ese sentido es como entonces no emparejarte, porque las posibilidades de que vayan mal son muy altas. Quiero decir, hoy en día los divorcios son mucho más altos que la gente se mantenga en pareja, ¿no? Y antes no sucedía, pero porque se aguantaba, ¿no? No porque necesariamente era bueno, ¿no? Quiero decir, o no emprender un viaje por miedo a distanciarte de tu familia. Quiero decir que el miedo a perder también genera un miedo a ganar, ¿no? O sea, en el sentido que yo siempre digo, es como si tu mejor amiga se va a vivir al otro extremo del mundo. ¿Por eso vas a dejar de tener una amistad con tu amiga? ¿Porque cuando se vaya te va a doler? No. Todo lo que ganas en ese proceso también es súper valioso, ¿no? Entonces, en ese sentido,
con esta película, que es una película luminosa, que estamos haciendo una gira ahora, solidaria, gratuita, con todos los programas que deseen mostrarla. La idea es un poco empatizar con estas historias, ¿no? Conocer a estos niños, ver qué les pasa. Y además esta historia muestra un poco cómo la llegada de un nuevo niño a esta casa en particular y el proceso de adultez de dos chicas que ya han pasado por ahí y se enfrentan a la vida a partir de vivir una familia de acogida, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante en todos los procesos humanizar a nuestros niños, humanizar a sus familias de origen, humanizarnos a nosotros, ¿no? Y practicar lo que desde Cumelen, además en mi fundación, practicamos desde diferentes veredas, la cultura de los cuidados en su más amplio, ¿no? Como significado. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo cuidamos en las familias de acogida? ¿Cómo cuidamos a los niños? ¿Cómo hacemos que estas familias de origen que viven circunstancias súper complejas están más cuidados para que puedan cuidar? Antes decía Carlos algo que me gustaba mucho, que dijo que estos niños están aprendiendo a amar. Y algo que dijo una vez una familia de acogida en un encuentro, dijo, uno aprende a amar no amando, uno aprende a amar siendo amado. Entonces yo creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, si queremos que estas personas prosperen en la vida y sean de aporte en la construcción de una sociedad más amable y más amorosa, debemos amarlos. Entonces un poco la peli va de eso, ¿no? De contar que es de verdad que pasan cosas terribles, pero también pueden ocurrir cosas maravillosas. Y yo creo que las familias de acogida es la alternativa más amorosa dentro de un contexto que ya es súper complejo, que hay procesos judiciales, en fin, esto no es como un paseíto por el mar calmo, sino que va a ser intenso, pero que eso no quita que no vaya a ser gratamente enriquecedor y que nos van a aportar muy buenas cosas, ¿no? Así que súper invitados a que la puedan mostrar, que ojalá en la corporación también la pueden hacer una gira, para que la vean todas las personas, además la pueden ver niños y niñas, o sea que también es importante que la pueden ver con los peques y eso creo que también es importante, como decíamos antes, porque los niños y las niñas también van creciendo, entendiendo que todos necesitamos ser queridos y probablemente a futuro para ellos sea mucho más común. Y yo digo que cuando ya tengamos eso tan normalizado, ojalá llegue un momento donde solo tengamos residencias especializadas para cuidados muy particulares, pero todo el resto de los niños estén en familias porque es donde tienen que estar, ¿no? Hay una frase, voy a hacer un pequeño spoiler de todo lo que sale en la película. Hay un momento en donde hay una ya más que adolescente, una chica que ya está grande en edad, y plantea de que se quiere ir luego, pero se quiere ir luego no porque tenga un problema con el hogar, con la casa. Se quiere ir luego para dejarle su cupo a otro. Y eso, yo creo que una de las frases que más me impactaron de la película fue esa. Ese momento en donde valoró tanto lo vivido que sabía que su forma de ayudar era dejándole su espacio para que otro niño también pudiera vivirlo. Para quienes trabajamos en la vereda técnica y que estamos tan metidos en temas de metas, plazos, indicadores, verificadores, supervisiones y todo eso, reencontrarnos con lo humano de esto, de decir, hay niños que necesitan de un cuidado, y que lo que necesitan es un cuidado en el concepto amplio de la palabra, y que hay familias que están interesadas y que estamos permanentemente tratando de motivar para que ese cuidado nazca no desde razones técnicas, sino que desde las razones humanas de lo que ese niño necesita, de verdad que vuelve a emocionar y vuelve a conectarnos con la esencia de lo que hacemos, o incluso nos entrega una esencia. Insisto, para quienes trabajamos en esto, de recordar que es más que un trabajo, ¿verdad? En esa misma línea, en los comentarios te agradecen, Cote, por todo el sentimiento que entregan en el testimonio, con toda la fuerza que lo entregas, y por lograr también acompañar en este proceso de entender que todo va para el bienestar de los niños finalmente, ¿verdad? Quiero dejar el último minuto para que podamos ya empezar a cerrar esta conversación, ¿cierto? Para que se despidan, si hay algo que quieren dejar como de motivación para quienes nos han acompañado, para nosotros como corporación, queda ahí la palabra para ustedes cuatro. Voy a empezar agradeciendo la invitación. La verdad es que estos son espacios que se agradecen y dejarlos a todos invitados, las personas que quieran conocer sobre el acogimiento y sobre los tipos de acogimientos que existen, puedan entrar a la página de la campaña que se llama
es www.acogeres.cl, y ahí van a encontrar tanto información para hacer familias de acogida, y también va a haber un WhatsApp ahí, en donde pueden hablar, y siempre estoy yo o otras voluntarias respondiendo, en donde no solamente damos información sobre familias de acogida, sino también orientamos para otro tipo de acogimiento, orientamos desde las adopciones, desde voluntariado, desde familia significativa, también damos ese servicio. Así que todos invitados para que tengan intenciones de conocer sobre la familia de acogida, que se metan a la página acogeres.cl, o también nos sigan en la Fundación Pro Acogida, en las cuales damos charlas informativas, charlas informativas sobre familia de acogida, de acompañamiento para personas que ya están en el proceso de ser familia de acogida y tienen esas dudas técnicas que a veces uno no sabe a quién preguntarle, y si me están evaluando el psicólogo, el asistente social, a veces como que no sé si se los puedo preguntar a ellos o no, me van a evaluar mal. Siempre hay esas inquietudes, y ahí pueden preguntarnos y abiertamente a esto. Y también tenemos círculos de escucha, que son momentos de apertura más terapéutica, en donde podemos acompañarlos en su proceso y en esto de ser familia de acogida. Así que eso, quería terminar como con los datitos. Si después lo pueden escribir en el chat para que todos los tengan en la página, se lo agradecería. Así que muchas gracias por la invitación, Carlos. Bueno, sí, bueno, también agradecer la instancia, y a las personas que nos vean como que no piensen que las familias de acogida tienen que ser familias que lo tienen todo resuelto y que tienen que ser familias perfectas o con muchísimos recursos, ¿no? Es familias que tengan la capacidad de poder cuidar a alguien, y de que eso no suponga que les desbarate completamente su vida, ¿no? Y que no van a estar solos. Como decía Cote, estamos generando un grupo humano de personas que queremos cuidar también a aquellos que cuidan, y que creo que eso es importante, ¿no? Y que es algo que tenemos que ir trabajando también, yo creo, con la corporación, ¿no? De generar cada vez más redes, de encontrar la manera de poder mejorar el sistema de protección. Yo hoy, por ejemplo, estaba hablando con un liceo que tiene 2.700 alumnos, ¿no? Y yo digo, gestionar los niños sin familia es gestionar un liceo, porque estamos hablando de 2.000 y tantos niños, ¿no? 3.000 según los estudios de Mejor Niñez van cambiando, pero no estamos hablando de 2 millones de niños, ¿no? Estamos hablando de números que yo creo que son muy posibles, pero es posible si participamos. Así que yo creo que, como decirles, que participar siempre nos va a generar que nuestro corazón cada vez sea más grande, y que eso no quiere decir que a veces no nos sintamos tristes y nos pasen cosas, pero también va a significar que nos vamos a sentir también mejor, ¿no? Con lo que hacemos. Así que esa es como mi invitación, que ojalá vean la peli, que si no están viendo y en su FAE no la están mostrando, que se la pidan, porque la estamos regalando desde Fundación Cumelén y desde Acogeres, y eso, y que estamos aquí tratando de hacer lo mejor posible para cuidarnos más. Gracias. ¿Paulina? Bueno, quiero dar las gracias por este espacio, compartir con estas dos grandes mujeres que han contado sus experiencias, que son en realidad maravillosas, y que se la puedan transmitir también a las personas y a las familias que quieran acoger. Creo que lo más importante, como decía Aymara, es el cariño que uno le puede entregar a un niño, niña, adolescente, independiente de lo que tengamos o lo que no tengamos. Lo importante es entregar amor. Y no olvidarnos que somos personas llenas de amor, y que estamos hechas de amor, y que podemos entregar mucho a niños y niñas que en realidad lo necesitan. También invitarlos a ser familias de acogida, a seguir con esta cultura del acogimiento, a ir conociendo, a ingresar, ¿cierto?, a las páginas que sugería Coté, ¿cierto?, con toda esta cultura y este trabajo que se hace del acogimiento, a no sentir temor, sino que a entregar amor. Esa es como la invitación que me gustaría hacerle a las personas también que nos están viendo. Gracias. ¿Cristian? Sí, o sea, dar gracias primero por el espacio. Creo que es importante que la gente que nos está viendo también puedan buscarnos. Hay múltiples instituciones también que pueden dar alguna información. Y otra cosa que creo que es relevante mencionar
es que los que trabajamos en esto somos más que una institución, somos más que la institucionalidad, somos más que mejor niñez. Somos personas que tenemos una voluntad increíble, yo puedo dar cuenta de eso del equipo con el que trabajo, y siempre vamos más allá de lo que está en el papel, de lo que están los convenios, y estamos trabajando en esto porque nos interesan los niños, las niñas y los adolescentes. Y eso a veces no tiene horarios, ni tiempos, ni nada. Entonces yo creo que hay que aprovechen la instancia y aprovechen de los profesionales que somos. Yo me incluyo, tal vez no soy tan bueno ni nada, pero tengo que decirlo, mis compañeros, mis colegas, en todo ámbito hacen muchísimo, muchísimo. Y creo que las familias de acogida con las que trabajamos, muchas de esas pueden dar cuenta y de verdad hay que aprovechar. Nos basamos en el cariño, el afecto y la preocupación que tenemos por los niños. Eso. Gracias. En el minuto de las confidencias, contarles que para nosotros como corporación abrirnos a estos espacios digitales es todo un desafío. Así que primero agradecerle a cada uno de ustedes, ¿cierto?, por aceptar la invitación, por participar hoy día. Dejar en el momento de las invitaciones, invitado a todos los que nos están escuchando a que también desde las páginas de la corporación, desde la página web de la corporación Yequén, pueden tomar contacto con los distintos programas. Hay varias comunas, como les decía, en las que estamos trabajando, por lo tanto, las familias que están interesadas en postular a ser familia de acogida tienen donde llegar a través de la página web, y tanto de la página como desde Spotify pueden escucharnos en también otro desafío en el que partimos este año, que es una temporada de podcast sobre acogimiento, acoger y cobijar, se llama. Cristian y Paulina, de hecho, nos han acompañado en algún capítulo de esta temporada. Entonces, estamos tratando de estar a la par con los desafíos digitales de sumarnos a esto. Y terminar con esa idea de que finalmente sí, esto va más allá, y lo hemos ido conversando hoy día, va más allá de propuestas técnicas, va más allá de la orientación de turno, y los compromisos de los equipos, de la gente y de todos los que estamos detrás de esto, es efectivamente por conseguir que cada niño, niña y adolescente que pasa por nuestros programas, ojalá que salga lo más luego posible. Yo siempre digo, ojalá que salga lo más luego posible y ojalá que no los volvamos a ver. Porque si eso ocurre, significa que el trabajo estuvo bien hecho y le devolvemos a cada niño, niña, adolescente el derecho a vivir en familia, más allá de lo bonito que pueda sonar como palabra, sino que como una realidad en sus vidas. Así que un abrazo virtual grandote a cada uno de ustedes. Gracias por habernos acompañado esta mañana, por regalarnos su experiencia, su tiempo, sus reflexiones. Y los invito a que terminemos entonces viendo algo que Cristian nos contó a la pasadita en algún momento. Efectivamente, el sábado pasado se hizo en Temuco, y quizás haya aplicado en otras comunas, pero tenemos el video de lo que fue Temuco. Se hizo un encuentro con familias de acogida. Y ellos levantaron un pequeño video sobre esa experiencia. Así que terminamos con eso, y un abrazo grande a todas ustedes y a todos los que nos han escuchado hoy día.